Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos a la investigación Entre Líneas, Pasar por el Corazón para Pensar con Sentido, del colaboratorio Descomposición, desde la emisora comunitaria Suba al Aire. Hoy como invitada especial tenemos a Luz Angélica Acuña. Hola Luz Angélica. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola a todos los radioescucha, un placer estar aquí, pues aquí en un lugar que fue mi casa. Bueno, Angie, entremos en materia. ¿Cómo llegas a Suba? Bueno, yo llego a Suba pues porque mis papás vivían ahí, cuando niños vivíamos ahí. Entonces mi papá trabajaba en un proyecto independiente con su familia, que era una fábrica, y esta fábrica quiebra en la apertura económica del 99. Posteriormente a ello, entonces él empieza a buscar trabajo y llega a la Casa de la Cultura, donde empieza a ser vigilante y posteriormente empieza a vincularse a todos los talleres de dramaturgia, empieza a vincularse a los procesos, pues porque él siempre ha tenido esa raíz, esa inquietud y lo tiene en la sangre. Entonces empezamos a vincularnos con él, mi hermano y yo, a todos los talleres. También yo lo acompañaba a las obras, a los ensayos de las obras de teatro con Teatro Occidente, y aquí pues también conozco a una serie de personas pues que cambiaron mi vida y que son por ellas y por mí misma que hoy soy artista. ¿Qué personas y cómo fueron esos procesos? Bueno, la primera persona que recuerdo fue Víctor Viviescas, porque mi papá empieza un taller con él, entonces yo lo empiezo a acompañar al taller, y a mí me gustó mucho, pues yo era muy niña, o sea, yo tenía 9 años, entonces me gustaba mucho el mundo de la reflexión y me encantaba lo que Víctor en ese momento estaba exponiendo acerca de la dramaturgia, que yo no tenía ni idea qué era, yo no tenía ni idea qué era el teatro, qué era la danza. Entonces la primera persona es Víctor. Luego pues me vinculo con Teatro Occidente, el director es Carlos Sepúlveda, y ahí empezamos unos procesos. Yo empiezo a acompañar a mi papá en unos procesos importantes de creación, y en uno de esos procesos, en Hamlet Machine, conozco a Ana Cristina Sánchez, quien hace un solo de Ofelia, hace un solo de movimiento, y a mí me impactó. Entonces pues esa es una persona que también cambió mi vida, porque me presentó el mundo de la danza. Entonces Ana Cristina juega un papel súper importante, también Carlos Sepúlveda, Jorge Riaño, todas, Mónica Vázquez, Mónica Esquinas también. Entonces puedo nombrar infinidad de personas que fueron súper importantes para mí en ese momento, y que lo siguen siendo, pues porque son parte de mi historia como artista y como persona. Compositivamente, pedagógicamente, ¿cómo se daban esos procesos? Hablemos de Machine, de Hamlet Machine. ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Cómo participaste? ¿O cómo lo viste desde afuera si no participaste? Bueno, pues partiendo de la idea que yo era una niña de 9 años, 10 años, que estaban con personas de 32, 34, 40 años, y que tenían un bagaje artístico pues bien desarrollado, o que por lo menos tenían más experiencia que yo. Yo en un principio iba a acompañar, ¿no? Pero en un momento yo tuve el deseo de hacer parte. Entonces yo le dije a Carlos que yo quería ser parte del grupo. Él me dijo pues que él no me conocía y que era importante pues empezarnos a conocer. Entonces yo empecé a acompañarlo a él, siendo la hija de Jorge, acompañándolo a él y ver la forma en cómo él dirigía este proceso. ¿Cómo dirigía? Carlos tiene una manera de dirigir muy interesante, porque nunca priva la creatividad del actor. Entonces hacíamos unos estudios de texto donde yo también estaba, donde yo también podía leer, de texto, de subtexto, de intenciones. Me acuerdo mucho que hacíamos una mesa redonda en la Casa de la Cultura El Rincón, y luego también hacía parte de un calentamiento que siempre lo desarrollaba Cristina, pero aún así yo nunca le pregunté de dónde nacía ese calentamiento, sino para mí era un ejercicio físico como el de ir a educación física al colegio.
pero sabía que tenía algo distinto, pero nunca lo pregunté hasta que la vi bailar, ¿no? Y luego de ese calentamiento había también un calentamiento de voz que dirigía, me acuerdo que en un momento lo dirigió Mónica Vázquez y se lo iban rotando. Y pasábamos posteriormente a mostrar tareas creativas que Carlos nos dejaba, entonces sobre unos ejes dramatúrgicos, sobre unas pautas físicas o sobre unas pautas de imagen y de contenido. Él dejaba unas tareas, nosotros mostrábamos y sobre eso hacíamos una reflexión y se hacía el desarrollo de la escena. Creo que esto es algo que es importante mencionar porque eso hizo que yo desarrollara un lugar reflexivo, de análisis y también creativo importante. Yo considero que a las personas nos han vetado el poder de la imaginación y para mí la imaginación es el eje fundamental de la improvisación, de la creación. Yo en este momento soy docente y lo que más me interesa es desarrollar en mis estudiantes la imaginación, no porque no la tengan, sino porque la tienen en un cuarto con llave, porque no la han vetado, no la han cerrado, no la anulan todo el tiempo. ¿Cómo continúa ese proceso? Bueno, estás en Teatro Occidente, ya tienes una dinámica de formación y de composición al mismo tiempo, porque son paralelas. ¿Cómo sigue ese proceso? ¿Cómo empiezas a adentrarte más? Bueno, este proceso es muy largo, la primera etapa, porque además de eso, aparte de ir a obras, aparte de ir a ensayar, de ir a talleres, que mi papá también me inscribía, había todo el desarrollo de las comparsas. Entonces, esto de las comparsas para mí fue muy importante porque fue un contacto con el espectador, etcétera, etcétera. Mi papá empieza a estudiar en Senda y entonces yo conozco a alguien que se llama Leila Castillo. Entonces Leila Castillo, yo empiezo a asistir a las clases de Leila, entonces mi mundo se empieza a abrir un poquito más porque ya no solamente corresponde a SUA, sino también a otras personas que no hacen parte de la localidad. Leila es bailarina, investigadora de danza, y me empiezo a interesar por ese mundo y de repente veo a bailar a Ana Cristina, entonces yo le digo, ¿qué es esto? Y Ana Cristina me explica qué es la danza contemporánea y empiezo a inscribirme a talleres y conozco a Jason Rodríguez, Ana Cristina Sánchez, empiezan a constituir un proyecto que se llamaba RH Positivo, que ya lo tenía fundado Ana Cristina con Giovanni Sánchez Palacios, y entonces nosotros empezamos a meternos ahí, a adentrarnos, Jason y yo, y empieza todo el mundo la danza. Luego Ana Cristina estaba en la SAP y en ese momento conozco a Sandrine, una coreógrafa que era maestra de la SAP, y entonces ella me propone hacer un papel que se llamaba Sisi en el metro, y este proceso fue también súper importante para mí porque SUA empieza también a darme otras posibilidades de otros espacios, ¿no? Esto fue como descubrimiento de la danza, fue algo muy lindo. Yo estaba en el colegio, fui creciendo y fue complicado en un momento mantener como la parte del colegio, mantener también todo lo cultural y también sostener la vida. Nosotros éramos una familia de estrato 2 que nos tocaba mirar todo el tiempo cómo poder solucionar la vida, y pues yo trabajaba también para poderlo hacer. Entonces me enfoqué solamente en un momento en la danza, porque creía que era como mi interés, y entonces empecé a conocer también a Diego Fetecua de Suba, conocí a otras mujeres como por ejemplo la maestra de folclore de Puertas del Sol, pero a mí lo tradicional nunca me llamó la atención, siempre fue la danza contemporánea, pero empecé a conocer todo el mundo de la danza de Suba y me empezó a interesar mucho, y entonces empezamos a hacer obras de danza contemporánea. En ese momento entonces yo tuve que tomar una decisión porque ya no tenía más tiempo, y entonces yo dejo como a un lado Teatro Occidente y digo, no, pues yo quiero entrenarme, quiero irme como hacia el lugar de la danza. Todos los que estaban en Suba empiezan a irse a la SAP, y yo empiezo a buscar también el camino de la SAP, me inscribí al preparatorio, empecé a entrenar con diferentes personas, y bueno, y ahí continúa el camino largo. ¿Cuáles montajes hicieron desde Suba? Ay, pues hicimos muchos.
RH Positivo hizo una obra que se llamaba De Puertas para Adentro. Ese lo hicimos con Ana Cristina Sánchez y Jason, éramos los tres. Y fue uno de los montajes más bonitos, pues porque se abrió como las puertas. En Teatro Occidente yo hice parte de, pues, de todas las comparsas del 99, yo creo, al 2006 más o menos. Todos los años estábamos en comparsas, mi familia y yo. Hicimos Antígona, hicimos Hamlet Machine, hicimos, me acuerdo que también vi el proceso. Realmente cuando yo empecé a ver el proceso, cuando yo empecé a acompañar a mi papá, era cuando estaban haciendo Macbeth, me acuerdo mucho. El burgués gentilhombre. Háblame particularmente de cada una de ellas, en lo que te llega a la memoria, de cómo fue, cómo se dio. Pues mira, hay cosas, por ejemplo, yo me acuerdo de Macbeth, que muy borrosas, porque yo era muy pequeña, es que yo era muy pequeña, entonces, por ejemplo, de ese proceso me acuerdo que yo le ayudaba a estudiar a mi papá, los textos, por ejemplo. De Antígona me acuerdo mucho que a Antígona llegó un combo de personas nuevas de los talleres de formación, de tejedores de sociedad, de todos estos talleres, y me acuerdo mucho como el descubrir personas nuevas, y entonces era metodologías que yo ya había visto, poder instaurarlas, Carlos, en ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera yo empecé a entrar un poquito más a cada proceso, siendo tan pequeña, entonces hacían papel, de repente no iba alguien, entonces tenía que marcar lo del actor, o tenía que hacer su acción, marcar su acción, o bueno, me acuerdo mucho que yo estaba en ese lugar, y creo que eso también me formó como desde un espacio muy tranquilo de ver la escena, de que uno no siempre está haciendo algo, del valor del silencio, del valor de la pausa. Y yo siento que, por ejemplo, en la danza, que es ahora mi campo, falta mucho para estar tranquilos con ese sentido. O sea, el bailarín siempre quiere estar haciendo algo, porque hay un distanciamiento para mí aún en el lugar de lo dramatúrgico que lo tiene muy claro el mundo del teatro, ¿no? Entonces, para mí ese proceso, por ejemplo, de Antígona, siento que me enseñó mucho el valor de la pausa, del silencio, del también como estar en un rol, no de que estoy haciendo un papel, sino estoy en un proceso, acompañando un proceso donde estoy aprendiendo, donde estoy creando también, pero no estoy necesariamente en escena, ¿no? Del burgués gentilhombre, me acuerdo también otras personas que llegaron, eso creo que fue antes de Antígona, y estuvo Paola Espina, por ejemplo, Paola Espina, que fue durante mucho tiempo parte de mi familia. También fue muy bonito encontrar a Paola, porque Paola empezó por el mundo de la danza, pero ella terminó siendo actriz. Y fue muy bonito verla a ella también en escena, porque ella tenía un lugar bien interesante en la comedia. Entonces ella lo descubrió en ese proceso, y fue en ese proceso que decidió entonces irse por la actuación, recuerdo yo. Y ese proceso fue también bien interesante, porque fue ver a Occidente en otro color, ¿no? Contrario al estilo de obras que venía haciendo o que yo había visto. Entonces el burgués gentilhombre era mi papá, y también fue muy emotivo ver a mi papá en ese desarrollo y en nuestro desarrollo como familia a nivel cultural en esa obra. También estaba mi hermano, ¿no? Pues la llegada de Jorge fue un poquito antes que la mía al mundo artístico, pero sentirse como en evolución de una manera conjunta es bien interesante. Las comparsas, háblame de ellas, ¿cómo se daban? Bueno, las comparsas era de Chocolate Sol porque habían muchas más personas. Ahí sí vinculaban no solamente gente de la compañía, sino también gente de los talleres, personas que de repente no llamaba a Carlos por su particularidad, como Geraldine Wells, por ejemplo. O sea, Geraldine llegó por la invitación de Carlos, y estos procesos eran muy enriquecedores, porque me acuerdo que siempre había un líder, ¿no? Como por fragmento de lo que siempre había un eje temático, y siempre había un líder que dirigía o que guiaba el desarrollo de un cuadro de la comparsa.
Esto me parecía interesante porque habría otras voces aparte de las de Carlos. Entonces, por ejemplo, la voz de Cristina, o la voz del mismo Giovanni, o la voz de mi hermano. Entonces a mí eso me parecía interesante y sentía que refrescaba. También había un lugar del espacio no convencional. Nosotros ensayábamos siempre en la Casa de la Cultura y esto era irse a exponer a la calle. O sea, entonces creo que eso a uno le da mucha cancha como artista. Y las escenografías siempre las hacía Wilson Martin. Y para mí era muy rico como entrar a... yo siento que desde ahí a mí se me desarrolló como una inquietud y un interés sobre el lugar del cuerpo y la arquitectura. Eso me parece que es interesante, pero porque siempre estuvimos nosotros con la estructura, con superficies físicas muy particulares. Entonces siempre Carlos proponía estructuras muy grandes, un muro, el muro de Berlín, o proponía por ejemplo un acuario. Entonces eso hacía que el cuerpo estuviera en un lugar convencional pero con el objeto, y era bien también súper interesante. A mí me gustó mucho eso de las comparsas. Y en el momento de la función, de la presentación, era una presión muy tesa, yo me acuerdo, porque era tener a la ciudad encima. Yo veía una propuesta particular en las comparsas de Suba, que la hacía diferente, y era su profundidad temática, su gran proceso de investigación. Muchas veces yo tenía compañeros o personas conocidas que vivían otras comparsas, sin desmeritar, pero tenían otros procederes que en este caso para mí eran más interesantes lo que yo estaba viviendo. Entonces me compartían que por ejemplo era un proceso de una semana antes, nuestro proceso era de 2-3 meses antes, con mesas de trabajo anteriores. Entonces yo sentía que allí se vivía un proceso de creación y de formación supremamente enriquecedor para todos. Bueno, el trasegar por todos estos escenarios te lleva también a un escenario de compartir ese saber, de ser formadora en estos procesos que se daban en cultura en la localidad. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo entras allá a impartir una clase? Sí, pues ya después de un gran proceso de formación y de entrar a la SAP, nosotros empezamos a vivir un proceso con Pascual, Carlos Sepúlveda, y todo el combo de SUBA, a ir a seminarios de pedagogía. Para mí estos lugares marcaron un lugar importante porque de la mano también de Pascual había un lugar importante de reflexión sobre el contexto, la disciplina que uno iba a impartir, la singularidad del estudiante. Es decir, tomar un grupo y desde su contexto como grupo, pero también desde cada individuo, y analizar para poder hacer un diagnóstico para luego plantear una propuesta pedagógica. Para mí hacía un lugar distinto y un lugar nuevo de aprendizaje, y esto fue a mí también me dio muchas herramientas, como también me lo dio la danza. Entonces yo empiezo a impartir talleres de danza contemporánea, de expresión corporal en el Rincón. Esto fue muy lindo porque para mí fue un lugar de formación para lo que hago ahora. Ahora en este momento estoy dirigiendo una escuela en México, y yo creo que esa fue la escuela más importante para mí, dar clase a niños, a jóvenes, a personas que querían formarse en danza profesionalmente, a actores. O sea, creo que fue una bola de nieve que fue creciendo y que sigue creciendo y nunca va a continuar de ser un lugar de formación para mí. ¿Cómo era una clase tuya? ¿En qué sentido? Toda la estructura metodológica y las actividades puntuales. Pues en un principio si las veo en este momento, eran clases impartidas desde la multiplicidad de la repetición del conocimiento. Es decir, las clases que yo tomaba con Ana Cristina, las primeras clases que yo empecé a dar eran la réplica de eso. Era la réplica de formas, era la réplica de lugares de investigación, de movimiento propios de ella.
pero cuando fue pasando el tiempo, yo sentía que había un cambio, y en una primera parte era conocer al grupo y conocer el individuo, ¿no? Entonces habían lugares, no solamente desde el conocimiento cinético, sino también desde todo su ser. Entonces sí había un lugar de calentamiento, había un lugar de exploración de la imaginación, partiendo desde el cuerpo, y luego había un lugar técnico de la danza contemporánea que a mí pues me interesó siempre, fue la maleabilidad, también posteriormente con la influencia muy grande pues de Vladimir y de Cortosinesis, quienes fueron mis maestros. A mí también me empezó a interesar ese discurso, y pues de alguna manera viene a hacer resonancia allí. Entonces había un lugar técnico, pero siempre había un lugar de la exploración y la imaginación, porque bien recordemos que yo venía del lugar del teatro. Entonces habían ejercicios de improvisación con la palabra, ejercicios de improvisación también con el movimiento, y para mí este sigue siendo un eje importante en una clase. Pasamos de ese escenario formativo a un escenario de composición, ya cuando empiezas a componer tus propias obras, tus propios montajes. ¿Cómo se da eso? Pues eso se da mucho más adelante en la SAP, porque la SAP abre un lugar que se llamaba el concurso coreográfico. Entonces en la SAP hubo un boom de creación. Nelson Martínez y Jenser Pinilla, dos compañeros míos de la universidad, me propusieron ir a entrenar con su grupo que estaban constituyendo, que se llamaba Carretel. Entonces ahí hubo algo súper importante para mí, para empezar a habitar ese lugar creativo. Yo en ese momento las obras eran dirigidas por ellos dos, pero paralelo a eso yo empecé a hacer mis experimentos aparte, que hice con Vanessa Enríquez, bueno, con otras personas, y a crear solos, a crear algunos duetos propios de preguntas mías, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, yo empecé a crear solos, algunos duetos. Hubo una obra que se llamaba Árido, otra que se llamaba Berta, que era un solo, y luego me empezó a interesar, a nivel de formación, yo me empecé a enfocar en los actores, en el entrenamiento corporal para actores. Para mí era el mundo en que los unía, ¿no? Y paralelo a eso, yo me empiezo a vincular con directores de teatro, donde mi parte creativa y cómo pensar el cuerpo de una obra se pone ahí, o sea, se pone en acción. Entonces creo que mi lugar más fuerte, creativo y más rico ha sido ahí, trabajar con los directores de teatro. En la parte coreográfica. Sí, empecé a trabajar con Arley Ospina, fue un proceso muy lindo, con una obra que se llamaba Infierno. Trabajé con Catalina Moscovich también, trabajé, de hecho con Arley fue una obra de Víctor Viviescas. Trabajé con Sirley Martínez, y bueno, esto fue muy enriquecedor para mí. Creo que ha sido el momento que más he disfrutado a nivel creativo, y a nivel de estar dirigiendo a la par con otra persona. Bueno, supongo, desde una suposición, que esto es lo que te lleva a pensar de un festival de solos y duetos, y lo compones desde ahí. ¿Cómo es el origen y la evolución del Festival de Tonos? Bueno, el nacimiento del Festival de Tonos realmente fue por un grito que yo necesitaba raíces en la tierra. Yo estaba viviendo un momento emocional muy fuerte en mi vida, y yo sentía que yo necesitaba algún proyecto que me sostuviera. Entonces el festival nace en el Teatro El Garaje de Sirley Martínez y Luis Eduardo Montaña. Eso era un teatro pequeño, como muchas salas que existen, entonces el formato debía ser muy particular. Entonces pensé en solos y duetos, precisamente porque adaptaba la sala, pero después eso le empezó a dar una identidad al festival. Y el festival nace en el 2014 y continúa muchos años aquí en Bogotá, pero nace de esa manera, ¿no? Nace por
por un grito personal que necesitaba, con unas raíces que yo necesitaba agarrarme para poder salir de una situación. Luego esto ya pasa a ser un segundo plano y empieza a mí a interesarme cómo yo puedo generar un movimiento particular de la creación, no solamente generar trabajo, sino también generar la creación, porque el festival se estructuró con 3 ejes: un eje de formación, un eje creativo que era la residencia, o sea, hacíamos talleres, yo contrataba también a creadores para que habitaran una casa y en 3 meses hicieran una obra, y el eje de circulación, obras que ya estaban hechas y que presentábamos. ¿Qué obras significativas o qué momentos significativos de las versiones del festival te llegan a la cabeza en este momento? Para mí uno de los momentos significativos o de las obras significativas, más que por el resultado, que era muy bueno, fue la residencia de Sara Regina Fonseca y Santiago Londoño, porque yo ahí me empecé a preguntar que habían creadores que no salían a la luz como creadores o que no habían tenido su momento, pero que tenían la espina, ya habían hecho ciertas cosas como por los laditos. Entonces para mí invitar a Sara, quien trabajaba con Eduardo Ramas, yo siempre veía que ella tenía una inquietud creativa y tenía un bagaje muy impresionante en ese sentido, y yo la invité a ella y ahí entendí que uno podía también potenciar ciertas cosas en los artistas solo por una invitación. Entonces, que lo que detonaba de Tonos no solamente era un lugar, vuelvo y repito, del trabajo, de la creatividad, sino también del crecimiento personal y artístico de las personas. Eso a mí me mantuvo por mucho tiempo. Yo creo que esa era la razón del festival, aparte de lo que ya te mencioné. Bueno, ¿y qué está haciendo ahora Angélica Acuña? Yo estoy ahora en México, yo me radiqué en la Ciudad de México. Formamos una escuela con Omar Carrum. Omar Carrum en este momento es mi compañero, es mi esposo. Yo conozco a Omar en el festival de Tonos porque lo invité gracias a la mano amiga acá hago un paréntesis, es que el Festival de Tonos se mantuvo por un asocio siempre, de amigos, de compañías, como Cortocinesis, como Libro Café Quijote, como tú mismo, Antonio, o sea, era un lugar de asocios, o sea, eso no era solamente un festival que manejábamos en ese momento Daniela Gómez y yo, sino que era un lugar de unión de personas y organizaciones. Yo ahora estoy en México, formamos una escuela que se llama TEFIT, Teatro Físico y Danza, en la Ciudad de México, y tenemos una compañía que se llama Alquimia Escénica. Esos 2 proyectos son liderados por Omar y por mí, pero alrededor de eso hay otras personas. En el grupo de dirección pues también de la escuela hay otras 2 personas que se llaman Javier Díaz, quien también conozco en el festival, y Gabriela Rosero, una ecuatoriana. Estoy ahí en un lugar de formación, en un lugar creativo y en un lugar de la producción y gestión. Son proyectos totalmente independientes, que igual que acá están en el lugar de la búsqueda de becas, están en el lugar de la búsqueda de asocios, y que se mantiene efectivamente por asocios también. Para cerrar, Angélica, ¿qué es SUBA para ti? Para mí SUBA es una raíz y es la razón por la cual también yo soy quien soy ahora, no solamente a nivel artístico, sino a nivel humano, o sea, y lo artístico no es distante de lo humano, pero para que ustedes me entiendan, SUBA es el lugar que abre mi vida y la encamina a lo que es hoy. O sea, yo creo que si no hubiera existido SUBA, pues a lo mejor mi vida sería distinta, y la de mi hermano y la de mi papá. Entonces es un lugar que significa muchas cosas. Bueno, gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta investigación entre líneas del Colaboratorio Descomposición desde la emisora comunitaria SUBA al Aire. Gracias, Angélica, por acompañarnos y compartir tu experiencia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un beso y bye.